Bueno, breve explicación sobre el movimiento parabólico. Como su nombre lo dice, movimiento parabólico significa que el cuerpo que describe este tipo de movimiento hace una trayectoria en forma de parábola, que es la que vemos punteada en azul en la figura. Características de ese movimiento, bueno, se descompone en dos, como lo habíamos hablado en alguna ocasión. Resulta que en el eje X, o sea, en todo el movimiento que describe, digamos, si es un balón el que se lanza de forma horizontal, entonces la velocidad va a ser siempre la misma, independientemente del punto en el que esté. Si aquí la velocidad es de 5 metros por segundo, en este punto en X sigue siendo la misma, 5 metros por segundo. En este punto en X sigue siendo la misma, 5 metros por segundo, y así sucesivamente. Inclusive hasta cuando vuelve a tocar el suelo, la velocidad en X sigue teniendo el mismo valor. Eso es un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Qué pasa con la otra componente del movimiento, que viene siendo ya en el eje Y? Resulta que ahí nos afecta la gravedad. A medida que el cuerpo o la pelota va subiendo, por la acción de la gravedad, la velocidad se reduce hasta llegar a 0. Entonces, si acá la velocidad inicial en Y, digamos que también era de 5 metros por segundo, a medida que va subiendo, va reduciéndose hasta llegar a 0. En este punto, donde la velocidad en Y es 0, se alcanza la altura máxima, ¿sí? Y después, cuando vuelve y la gravedad hace su efecto, empieza a descender, la velocidad, en ese caso de la pelota, empieza a aumentar. A medida que desciende, la velocidad en Y aumenta y a medida que asciende, la velocidad en Y disminuye hasta llegar a 0. ¿Qué pasa con el alcance? ¿Hasta dónde va a llegar mi pelota? Pues depende del ángulo con el cual lo lance. Entre más pequeñito sea el ángulo, más cerca va a llegar. Entre más grande sea el ángulo, más lejos o más alcance va a tener mi balón. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo alcanzo acá un ángulo de 45 grados, en ese valor mi pelota va a tener el alcance el alcance horizontal máximo al que puede llegar. Si yo sobrepaso ese valor, digamos que 60 grados o 70 grados o 90 grados, lo que va a hacer la pelota es subir y bajar. O sea, el alcance va a ser cada vez más cercano al punto de partida. Si yo tengo un ángulo de 45, este ángulo me va a garantizar que va a ser el punto máximo al cual el balón llega. Si el ángulo se reduce, pues cada vez el alcance va a estar más cerca al punto de origen, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, primero, que en el eje X la velocidad nunca cambia, por eso acá los vectores son siempre iguales. Segundo, que en el eje Y afecta la gravedad y si nos afecta la gravedad, entonces a medida que el balón o el cuerpo sube, su velocidad disminuye y a medida que el cuerpo baja, la velocidad aumenta. Esos son, digamos, como los principios básicos del movimiento parabólico. Hay que tener en cuenta la aceleración de la gravedad, que es la que juega en este caso, siempre va a ser la misma. La gravedad no cambia, lo que cambia es la velocidad. Recordemos que este valor depende de la velocidad del cuerpo, ¿sí? Y que de alguna manera se compensa para que siempre se mantenga igual. La gravedad en la Tierra es siempre la misma. Lo que puede variar son las velocidades. Espero que con esto se ayuden un poquito para hacer el taller y pues si hay dudas me escriben. Chao.